Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. No era un juego para viajeros. Cuando acepté quedarme solo esa noche en la posada, no sabía que la habitación 6 era famosa, no por su vista, sino por la última persona que intentó salir jugando con el tablero. No lo logró. Mi nombre es Luis Alberto Meneses. Trabajo como representante comercial y por eso paso buena parte del año viajando por carretera. En septiembre de 2023, me tocó visitar un pueblo entre Zacatecas y San Luis llamado Puente Seco, donde aún existen algunas posadas antiguas que sobreviven sin internet ni televisión. Una compañera de trabajo me recomendó una llamada posada de San Gaspar, frente a un puente ferroviario en desuso. Barata, segura y, según ella, con historia. No lo dijo con sarcasmo. Parecía tenerle cariño al sitio. Llegué pasadas las 7:20 de la tarde. La encargada, una señora muy callada, me dio la llave de la habitación 6. Me dijo algo antes de subirme. Si escucha voces, no conteste. Solo duerma. Pensé que bromeaba. La habitación era básica: cama matrimonial, espejo empotrado, baño sin puerta. En una repisa al fondo había libros polvorientos y en uno de los cajones, para mi sorpresa, una tabla de ouija de madera con un puntero de vidrio. La agarré como curiosidad. Estaba grabada a mano. Las letras gastadas, pero aún legibles. Pensé que era parte de algún chiste local para entretener a los forasteros. Lo raro es que en el reverso de la tabla alguien había escrito, con marcador deslavado: no jugar después de las 11:40. Cené unas gorditas en el mercado y regresé tipo 10:50 de la noche afuera. El aire olía a humedad y óxido. En la recepción ya no había nadie. Solo el zumbido del transformador de luz y una radio lejana. En el cuarto, con algo de aburrimiento, decidí tomarle una foto a la ouija para enviarla a un grupo de WhatsApp. Uno de mis amigos dijo: no seas cobarde. Júgale una ronda. Me reí. Coloqué la tabla sobre la cama, prendí la lámpara de buró y me senté con el dedo índice en el puntero. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en broma. El puntero no se movió. Lo intenté una vez más. ¿Alguien quiere hablar? Nada. Miré el reloj, 11:42. Justo entonces, el puntero tembló solo, vibrando apenas. No se desplazó, solo pareció quererlo. Me aparté. Me reí nervioso. Fui al baño a mojarme la cara. Al volver, el puntero ya no estaba sobre la tabla, sino en el piso, apuntando hacia la puerta cerrada. Pensé que lo había tirado yo sin querer. Lo coloqué de nuevo sobre la tabla y decidí parar el juego. Pero en cuanto lo hice, 3 golpes secos resonaron sobre el techo. Como si alguien arriba hubiera dado pisotones. La posada solo tenía un piso. Tragué saliva. Apagué la lámpara. Me acosté y puse el celular a cargar. Pero justo al cerrar los ojos, escuché algo. ¿Juegas otra vez? Era una voz rasposa. Salía del rincón donde estaba la tabla. Encendí la lámpara de nuevo. No había nadie. Solo la tabla sobre la cama y el puntero, girando suavemente, sin que nadie lo tocara. Me paré. Quise guardarla en el cajón. Pero al abrirlo encontré algo más, una nota arrugada. La leí con el corazón agitado. Si contestas, se queda contigo. Intenté salir del cuarto. La puerta no abría. No estaba con seguro, simplemente no giraba la perilla. El foco del baño empezó a parpadear. El espejo estaba empañado, y sobre él se formaban letras como si una mano invisible escribiera desde dentro. Luis. Retrocedí. Tropecé con la cama. El tablero se deslizó hasta mi pie. El puntero se movió solo. S.I. Luego, AQUI. Me encerré en el baño. Llamé desde mi celular a la recepción. Nadie respondió. Llamé a mi amiga. Me contestó, pero en la llamada solo se oía la misma voz que me habló antes. Tú me abriste, me dejas salir. Tiré el teléfono. Lo apagué. Comencé a llorar. A las 3:06 de la mañana, la puerta del baño se abrió sola. El foco reventó. Desde la habitación, se filtraba luz del buró encendido. Sobre el espejo del cuarto, alguien había marcado 5 huellas negras, como dedos carbonizados. La ouija seguía sobre la cama, y el puntero ahora marcaba una sola palabra: debo. No lo entendí al principio. Luego pensé, ¿debo qué? Entonces vi la repisa.
Había un cuaderno entre los libros. Lo tomé. Era un diario. Primera hoja. Me llamo Federico. Nadie me creyó. Vine por trabajo. Lo liberé sin querer. No salí. Última página escrita. Ahora yo pregunto. Ahora yo soy el tablero. Si alguien contesta, me toca salir. A las 3:28 de la mañana, el puntero volvió a moverse. Esta vez escribía frases completas. Yo ni siquiera lo tocaba. Tú abriste. Tú me viste. Tú me escuchaste. Ahora me dejas salir o te quedas tú. La tabla vibró. El puntero golpeó la madera 3 veces. Yo, temblando, susurré. ¿Qué quieres que haga? El puntero giró rápido y se detuvo en, contesta en voz alta. ¿Qué? Contesto. El puntero giró una última vez. Sí. Yo no debí decirlo, pero lo dije. Sí. El cuarto entero pareció respirar. Un viento helado salió del armario y la vela que nunca prendí se encendió sola. Se escuchó un paso húmedo en el piso, luego otro, como si algo se arrastrara con pies mojados. La tabla se partió en dos sin tocarla. El puntero cayó al suelo. Ya no se movió. Al amanecer, la puerta funcionaba de nuevo. Bajé temblando. No vi a nadie en recepción. Dejé la llave. Salí sin mirar atrás. 2 días después, soñé con la posada. Pero ahora yo estaba encerrado en la habitación 6, observando desde el rincón mientras otro huésped abría el cajón y encontraba la ouija. Mi cara estaba en el espejo. No parpadeaba. Desde entonces, todas las noches a las 3:28 en punto, mi celular vibra solo. Nunca hay notificación. Solo el mismo zumbido, como un pitido de línea esperando a que alguien conteste. Y lo último que encontré fue en mi propia libreta de trabajo, escrita con mi letra. Ahora yo pregunto. El tablero bajo la linterna rota. Nunca creí que el mar pudiera guardar un secreto tan oscuro hasta que subí aquella escalera oxidada del faro de San Bernabé. Hacía años que la linterna estaba apagada, pero esa noche algo dentro de mí pedía luz desesperadamente. Llegamos a la costa poco antes de la medianoche. Éramos 4, Lucía, mi amiga de la infancia, Fabián, su primo, siempre en busca de historias, Marcos, el escéptico, y yo. Durante toda la tarde, una niebla densa había cubierto el pueblo pesquero, apagando colores y voces, como si el mundo respirara más lento. El faro, sobre un promontorio rocoso, parecía una lanza clavada en la bruma. Nadie lo visitaba desde que cerró el último guardacostas, pero Fabián juraba que ese abandono lo convertía en el sitio perfecto para una sesión seria de ouija, esa palabra que él pronunciaba con un respeto casi religioso. Mientras cruzábamos el viejo puente de madera que unía los arrecifes con el farallón, sentí el rugido del oleaje chocando contra las rocas, un tambor constante que me golpeaba el pecho. El faro se alzaba más alto a cada paso. Al llegar, Lucía empujó la puerta principal, se dio con un chirrido metálico y asomó el hueco cavernoso de la base. Subimos por la escalera en caracol, dejando atrás grafiti, botellas rotas y el olor penetrante de sal húmeda. En la cámara de la linterna, el cristal fracturado dejaba entrar una luna pálida. Allí, sentados en círculo sobre el suelo de hierro frío, colocamos el tablero. Fabián sacó la planchette de su mochila como si fuera una reliquia, y yo sentí la piel tensarse, no de miedo infantil, sino de una intuición áspera, algo no quería ser interrogado. Nadie bromeó. Marcos, con su eterna desconfianza, se limitó a encender una vela gruesa que dejó una llama trémula, naranja contra el metal descascarado. Lucía me susurró que respirara hondo, que todo era energía, palabra que ella había escuchado en un podcast y de la que se aferraba para justificar cualquier silencio incómodo. Colocamos los dedos sobre la planchette. Al primer contacto, el metal se enfrió todavía más. Fabián recitó una frase corta, una invitación, dijo, y preguntó, ¿hay alguien con nosotros? En ese instante, la llama se dobló, casi se apagó, y la planchette avanzó hasta la palabra sí. Fue tan rápido que pensé que Marcos la había empujado, pero él alzó las manos y se apartó, mostrándolas al aire. La mesa crujió. El tablero vibraba bajo nuestros dedos, como si una corriente eléctrica lo recorriera. Fabián tragó saliva y preguntó un nombre. El puntero giró en círculos antes de deslizarse, CARL. Parecía detenerse, pero repitió el recorrido, formando la palabra Carla.
Lucía se tensó. Su hermana menor se llamaba así y había muerto ahogada en la caleta próxima, arrastrada por la marea nocturna 3 años atrás. Nunca recuperaron el cuerpo. No es gracioso, murmuró, retirando un dedo. No lo hago yo, respondió Fabián, voz temblorosa. Pregunta tú. Lucía tragó llanto. Preguntó si Carla era realmente su hermana. La planchette describió un movimiento lento hasta sí. Yo sentí un nudo de hielo retorcerme la garganta. Quise suspender la sesión, pero Marcos, ahora pálido, insistió en una última pregunta. ¿Hay algo que quieras decirnos? El puntero no se movió. Pasó un segundo interminable. De pronto, sin más, se lanzó entre las letras y soletró SAL. Se detuvo. Lucía gritó creyendo que quería decir salgan. Pero el puntero continuó, TA. Ahora eran solo 2 letras más, SALTA. En ese momento, un golpe seco retumbó en la torre. Algo chocó contra la linterna rota y el faro entero pareció estremecerse. La vela se apagó, el tablero se deslizó hasta mi regazo y la planchette cayó al suelo con un tintineo. Intenté incorporarme, pero un viento helado giraba en la cámara, levantando polvo y cristales sueltos. Lucía gritaba el nombre de su hermana, Fabián buscaba la linterna de su teléfono y Marcos tropezó con la baranda. El haz de su luz apenas iluminó la escalera, donde una sombra oscura se deslizaba hacia arriba como si ascendiera sin tocar los escalones. Nunca he olvidado ese momento. La silueta no tenía contorno nítido, sino un borde difuso que chupaba la luz, un agujero móvil en el aire. Corrí hacia la puerta, pero estaba atrancada por dentro. Golpeé, desesperado. A mi lado, Lucía palpaba la madera, buscando un cerrojo que ya no existía. Fabián, tembloroso, apuntó con su móvil a la sombra y la linterna se apagó. Silencio. Ni siquiera se oía el mar. De pronto, el piso vibró, un crujido agudo recorrió la estructura y la escalera se dio un palmo. El hierro chirrió como un alambre doblado. Se está cayendo. Chillé. Marcos, que seguía cerca del barandal, retrocedió, pero el metal podrido se partió con un estruendo y él cayó al vacío central del faro. El golpe seco contra la base resonó, lejano, como si fuera en otra realidad. Lucía sollozó su nombre, pero no hubo respuesta. Tomé a Fabián del hombro y lo arrastré. La sombra avanzaba, lenta, casi flotando. Sentí un zumbido en los oídos, un murmullo grave sin palabras. Lucía, con los ojos inyectados, apoyó las manos contra la puerta y gritó un nombre, Carla. Fue entonces que la madera se abrió de golpe, empujada hacia afuera, no hacia adentro, como si le hubieran dado un puntapié desde el otro lado. Salimos a la plataforma exterior. El aire estaba denso, salobre, la niebla convertía la luz de luna en un resplandor lechoso. No había rastro de la sombra, pero el faro temblaba. Corrimos por la escalinata externa que descendía hasta la roca, sintiendo cada paso como si el suelo fuera mantequilla mojada. Detrás, la puerta se cerró sola con un portazo. Un trueno sordo siguió al golpe, y las ventanas rotas expulsaron fragmentos de vidrio que cayeron girando como pequeños meteoros azules. Llegamos al puente, Lucía temblaba. Fabián no dejaba de mirar el faro. En la cúpula, dentro de la linterna rota, apareció una luz pálida que giraba lentamente, como si el foco, muerto desde hacía años, hubiera vuelto a la vida por un instante. Me quedé inmóvil, sobre el cristal reventado se recortaba la silueta oscura, fija, mirando hacia el mar. No había viento, pero mi chaqueta aleteaba como si una corriente invisible me empujara de vuelta a la torre. Lucía me tiró del brazo, rompiendo el hechizo. Cruzamos el puente con torpeza y, al tocar tierra firme, escuchamos un estruendo. El faro se estremeció, parte de la pared se derrumbó, tragada por la marea que golpeaba las rocas. Sin atrevernos a mirar atrás, corrimos hasta el camino de tierra. Solo entonces Fabián se desplomó sobre la arena. Lloraba. Entre sollozos, confesó que la noche anterior, mientras preparaba la sesión, había encontrado en internet un ritual para potenciar el contacto, escribir el nombre de un difunto amado en la parte trasera del tablero. Sacó de su bolsillo un trozo de cartón. Allí, en tinta corrida por la humedad, se leía Carla.
Lucía le quitó el tablero de las manos y lo lanzó al mar. Se hundió sin salpicar, como si el agua lo reclamara. Nadie dijo una palabra. Caminamos de vuelta al pueblo en silencio, con la sal pegándonos la ropa. Al amanecer, regresó la policía con nosotros para buscar a Marcos. El faro seguía en pie, pero la escalera interior se había derrumbado. Tardaron 2 horas en rescatar su cuerpo. Dictaminaron muerte accidental, cayó desde 20 metros y se fracturó el cráneo. No hubo explicación para la luz avistada por los marineros esa noche, ni para el grafiti nuevo en la base de la torre, 4 letras enormes, pintadas en óxido húmedo. VETE. 3 años después, el faro permanece clausurado. La puerta está soldada con placas de acero y la escalera exterior fue retirada. Aquel tablero nunca apareció en la playa. Cada vez que paso por la costa, el promontorio se alza oscuro, desprovisto de la linterna que una vez guió navíos. Sin embargo, ciertas noches claras juran los lugareños ver un destello cíclico, pálido, como si alguien arriba girara una lámpara que ya no existe. Yo no volví a jugar. Tampoco Lucía. Fabián desapareció de mi vida, dice la gente que viaja de pueblo en pueblo, intentando cerrar portales sin éxito. Esta es toda la verdad que puedo dar. No pido que me crean, solo que respeten el silencio de los lugares abandonados. A veces el mar no devuelve a quienes llama, a veces la noche contesta preguntas que nunca debimos plantear. Yo aprendí la lección el día en que un faro muerto ejerció de medium entre 2 orillas, la de los vivos y la de todo lo demás. Voces entre anaqueles polvorientos. Creí que mi trabajo nocturno en la biblioteca más vieja de la facultad sería tranquilo, al fin y al cabo, los libros no hablan. Pero aquella madrugada aprendí que también escuchan y contestan. Mi nombre es René Beltrán, estudiante de archivonomía. Acepté el turno de vigilancia en la Biblioteca Histórica Clemente Orozco porque pagaba bien y me dejaba horas para repasar apuntes. El edificio data de 1898, está apartado del campus principal, sostenido por columnas de cantera que resuman humedad. Los pasillos huelen a madera vieja y tinta reseca, cada paso resuena como si uno caminara dentro de una caja vacía. Durante el día, turistas y académicos lo llenan de murmullos, de noche, solo quedamos yo y la penumbra. Aquella semana, Carolina Rivas, compañera de carrera, fascinada por lo paranormal, me pidió permiso para grabar un podcast dentro del archivo subterráneo. Su idea, narrar la energía que exudan los libros antiguos. A mí me bastaba con que no dañara los ejemplares, así que accedí. Llegó el jueves a las 11:30 con su grabadora, un termo de café y, para mi sorpresa, un tablero de ouija en un estuche de madera barnizada. Es solo para ambientar, sonrió. Si sale algo, mejor para el episodio. Pensé que bromeaba. Sin embargo, Carolina desplegó el tablero sobre la mesa de consultas, una reliquia circular de roble. Al verlo allí, entre diccionarios encuadernados en piel, sentí el mismo nudo helado que me atenazó cuando, de niño, vi un ataúd abierto en un velorio. Pero la acompañé, mi función era vigilar, no discutir creencias. La primera llamada. A medianoche exacta, apagamos las lámparas del salón principal y descendimos al archivo subterráneo. Solo la linterna LED de mi móvil cortaba la oscuridad. Las paredes goteaban, los ingenieros dicen que el drenaje del cerro cercano filtra agua, yo creo que la piedra llora recuerdos que nadie lee. Colocamos el tablero sobre una caja de catalogación y sentamos nuestros portafolios a modo de bancos. Carolina activó la grabadora, pronunció un saludo formal, invitamos a cualquier presencia a comunicarse, y juntos posamos las yemas en la pequeña plancha triangular. Bastaron 3 segundos, el puntero se deslizó hacia sí con un impulso brusco. ¿Hay alguien?, preguntó ella, voz temblorosa entre excitación y miedo. El puntero escribió, ISAC. Me estremecí. Isaac Mendoza fue bibliotecario jefe en 1954, murió de un infarto, solo, precisamente en estos archivos. Su retrato cuelga afuera de mi oficina. Carolina tragó saliva y formuló otra pregunta. ¿Qué necesitas? La planchette corrió por las letras, LUZ. Después, como impaciente, golpeó 2 veces el borde del tablero, produciendo un tic seco que rebotó por la bóveda. Encendí la lámpara de techo más cercana.
El fluorescente parpadeó, iluminando estanterías interminables. En ese instante, escuchamos un suspiro largo, un desinflarse de fuelle entre los anaqueles. Giré la luz hacia el pasillo, nada. Solo motas de polvo flotando. Carolina, fascinada, susurró. Pregúntale dónde está. Formulé la pregunta. El puntero no se movió. Lo intenté de nuevo. Silencio. Entonces, algo crujió a mis espaldas, un libro cayó desde la balda superior y golpeó el suelo con un epaf sordísimo. Caminé hacia él. Era un incunable, Crónicas del Virreinato, 1712. La portada se abría y cerraba con la respiración del aire. No hagamos enojar a nadie, sugerí. Terminemos y volvamos arriba, pero Carolina quería más. Insistió en grabar la lectura de un párrafo cualquiera del libro elegido. Lo tomó con cuidado, se sentó y leyó. Y los ecos de la pluma perpetuarán nombres que el polvo no ha de olvidar. Al pronunciar olvidar, todos los fluorescentes estallaron. No se fundieron, estallaron como bombillas, el vidrio reventó en chispazos que chisporrotearon sobre el suelo. La única luz que quedó fue la de mi móvil. Temblaba tanto que él las temblaba también. El pasillo que no terminaba. Corrimos al ascensor de carga. Cerré la reja manual y presioné el botón para subir al nivel de recepción. El motor zumbó, subimos medio metro y se detuvo. La cabina se sacudió, chirrió y las luces internas se apagaron. Quedamos atrapados en un cubo negro con olor a grasa. Golpeé el panel, inútil. Saqué mi walkie-talkie para llamar al guardia del campus, estática. René, escucha, murmuró Carolina. No se oía nada. No, escúchalo bien. Respira con nosotros. Contuve el aliento. Desde detrás de la puerta, en el hueco del ascensor, emergía un rasguño constante, como tiza contra pizarra, subiendo y bajando. Se intensificaba. El metal vibraba. Apreté la reja, sentí que algo la empujaba hacia adentro, como garras tratando de abrirla. Le grité a Carolina que prendiera su móvil. La luz reveló arañazos frescos surcando la pintura. Entonces, del valquie surgió una voz distorsionada. Luz. Un chispazo de interferencia y silencio. Carolina apretó mi brazo. Fue la misma palabra. Regreso forzado. Salimos del ascensor por la trampilla superior, trepamos al nivel intermedio, un pasillo técnico clausurado. Nunca antes había estado allí. Lleno de tuberías, parecía el vientre de una ballena metálica. Anduvimos a tientas hasta encontrar una puerta de servicio. Estaba cerrada con candado oxidado, y sin embargo, al tocarla, se abrió con un gemido, ofreciendo un hueco de oscuridad. No entremos, rogué. Demasiado tarde, la linterna de Carolina apuntó al interior. La luz mostró un cuarto estrecho, repleto de estantes, idénticos a los del archivo. Pero esto estaba 3 pisos más arriba, imposible. Ella se internó, sentí el impulso de seguirla. Al cruzar el umbral noté que la pared carecía de interruptores. Olía a papel húmedo y cera vieja. Carolina encontró una lámpara de aceite sobre una mesa y, para mi sorpresa, estaba llena. La encendió, avivando una llama que proyectó sombras reptantes. En su luz débil distinguimos montones de fichas, sellos entintados, plumas de aves secas. En la pared opuesta colgaba un retrato ennegrecido, el mismo rostro de Isaac Mendoza, pero pintado a mano, con los ojos quemados en negro. La puerta se cerró detrás de nosotros. Corrí hacia ella, no cedía. Golpeé madera maciza. El eco sonó hueco y del techo cayó polvo. Carolina murmuró, mira el suelo. Bajo el retrato, un círculo de tiza blanca rodeaba un banquillo. En el centro, el tablero de ouija que habíamos dejado abajo. ¿Cómo llegó? La planchette descansaba sobre la palabra no. Carolina, temblando, se sentó en el banquillo, voz apenas audible. Quiere que terminemos. Yo quería salir, pero entendí, sin saber por qué, que la única salida era obedecer. Me senté frente a ella y apoyamos los dedos. Una corriente helada subió por mis brazos. Pregunté, Isaac, ¿qué luz necesitas? El puntero se movió. SACRI. Se detuvo, volvió, completó, sacristía. Fruncí el ceño. La biblioteca no tiene capilla. El puntero prosiguió. ¿ESTA? ¿Esta? Preguntó Carolina, ¿esta sacristía?
la palabra sí. Miré alrededor. Bajo la luz de la lámpara, noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos: crucifijos tallados en las esquinas de los anaqueles, un reclinatorio polvoriento y, al fondo, una puerta angosta con un pequeño vitrales azules donde debía estar una pared. Me erguí, la lámpara tembló. Sentí el impulso de acercarme. Al tocar la manija, un olor a incienso rancio invadió el cuarto. Abrí, la puerta daba a un espacio minúsculo, un retablo cubierto por lienzos desgastados. Sobre el altar había un candelabro de 7 brazos, 6 velas estaban consumidas, la séptima intacta. Carolina colocó la lámpara en el suelo y me alcanzó la vela sobrante. «Pon luz», susurró. La encendí. La llama titubeó, luego creció, iluminando todo el cuarto con un fulgor casi dorado. Entonces escuchamos un sollozo detrás, provenía del retrato de Isaac. Volvimos, los ojos negros parecían llorar surcos oscuros que se fundían con la pintura. Un viento gélido barrió la estancia y apagó lámpara y vela a la vez. Oscuridad total. Sentí que el suelo se inclinaba, la sangre me martilló los oídos. A tientas, busqué la puerta, no estaba. Palpé paredes lisas, sin bordes. Llamé a Carolina, respondió, pero su voz sonaba lejana, como del otro lado de una pared invisible. Grité su nombre, eco amortiguado. Última pregunta. En la negrura, el tablero se encendió con un leve resplandor fosforescente, delineando letras. La planchette se movía sola. Mis dedos ni la rozaban. Quise correr, pero mis piernas parecían raíces. Leí, iluminado por esa luz malsana, VEN. CON. LUZ. El mensaje finalizó con un tintineo. El tablero se apagó. Recordé entonces un viejo encendedor Zippo que guardaba en el bolsillo del uniforme. Lo abrí, una chispa minúscula brotó y, al instante, la habitación volvió a existir. Ante mí se alzaba el retrato, ahora con los ojos restaurados, mirándome suplicante. A mis pies, Carolina estaba arrodillada, sostenía la vela extinta. Sus labios se movían sin emitir sonido. Entendí, prendí la vela con el cipo. El fuego se alzó, estable. El aire dejó de oler a moho, percibí un aroma a madera recién pulida. Los anaqueles parecieron enderezarse. Un suspiro colectivo me envolvió, como si cientos de hojas pasaran de golpe, y todas las lámparas colgantes del techo se encendieron a la vez con luz cálida. El retrato de Isaac sonrió, casi imperceptible, y sus ojos cobraron brillo. La puerta original reapareció. La abrí con manos temblorosas. Detrás, nos aguardaba el pasillo técnico, iluminado. Más allá, la rejilla del ascensor subía por sí sola. No dudamos, corrimos. Epílogo sin fuga. Arriba, en recepción, los relojes marcaban las 12:02 de la mañana. 2 minutos habían pasado desde la primera explosión de fluorescentes, yo juraría que estuvimos horas atrapados. Revisamos cámaras, la grabadora de Carolina contenía solo 1 minuto de audio, un chasquido de estática y la palabra luz susurrada al final. Ni rastro de nuestros gritos, ni estallidos. Al día siguiente llamé a mantenimiento. Sustituyeron los tubos rotos, ninguno estaba quemado, los hallaron cuidadosamente desenroscados y depositados sobre el suelo, intactos. Investigaron el ascensor, perfecto estado. Carolina publicó un episodio titulado La biblioteca que pide luz. Asegura que la vela sigue en su departamento, cada noche arde durante exactamente 7 minutos sin consumirse. Yo renuncié al turno nocturno. Sigo estudiando archivos, pero ahora con linternas recargables y la certeza de que las paredes escuchan. El tablero permanece guardado en la bodega de objetos extraviados. Nadie se atreve a desecharlo. Cuando lo intentan, se extravía y vuelve a aparecer sobre mi antiguo escritorio. Cada vez que el personal baja a la bóveda, enciende todas las luces antes de abrir una sola gaveta. Porque saben que la oscuridad invita preguntas y que alguna presencia, tal vez agradecida, aún responde. Así concluye mi testimonio. Si lo dudas, visita la biblioteca Clemente Orozco después del anochecer. Lleva una vela. Quizá escuches el roce de páginas buscando, como yo aquella noche, un poco de luz que las devuelva a la vida. El proyector que nunca se apaga. Cuando la película terminó, la luz siguió encendida,
aún sin electricidad, y comprendí que el verdadero espectáculo apenas empezaba. Me llamo Julia Campillo, restauradora de salas cinematográficas antiguas. A principios de 2024 recibí un encargo peculiar, evaluar el Cine Oriente, un coloso art deco de los años 40 cerrado desde 1997, para decidir si valía la pena convertirlo en museo. El dueño, un empresario que colecciona edificios históricos, me ofreció permiso total a cambio de un informe detallado. La primera vez que crucé el vestíbulo, supe que algo no cuadraba. El aire olía a película quemada y polvo viejo, las butacas conservaban restos de confeti de la última función y, en la cabina, un proyector Brenkel 35 mm seguía montado, como esperando orden de arrancar. Revisé el cuadro eléctrico, cables arrancados, fusibles quemados. Aún así, se oía un leve zumbido, casi imperceptible, que me acompañó toda la inspección. Para elaborar el informe necesitaba fotografías, mediciones acústicas y pruebas de resonancia. Invité a 3 amigos: Marcos del Río, fotógrafo documental; Erika Sánchez, técnica de sonido; Rogelio Lara, investigador de fenómenos culturales y, sobre todo, dueño de un tablero de ouija que siempre llevaba en la cajuela, por si hace falta contexto, como decía entre risas. Llegamos un sábado a las 22:15. Ganábamos 2 horas sin tráfico y, según Rogelio, la hora perfecta para que el sitio se explique a sí mismo. Abrimos con llave maestra. En cuanto la puerta se dio, el zumbido reapareció, más nítido. Erika dejó su maleta de micrófonos y murmuró que aquel sonido no procedía de maquinaria activa, parece la vibración que queda después de que algo grande se detiene. Recorrimos el pasillo central iluminándonos con lámparas LED. Él las proyectaba figuras deformes sobre cortinas raídas, cada paso levantaba polvo que chispeaba. Subimos a la cabina. Allí, la lámpara de xenón del Brenkel estaba fundida, pero el rodillo giraba muy despacio, como impulsado por una mano invisible. No había nada en los carretes. Rogelio, con entusiasmo macabro, golpeó el tablero de madera. Si aquí pasó algo, hoy lo sacamos a la luz. Me negué al principio, iba a redactar un informe, no un caso paranormal. Pero Marcos apoyó la idea alegando que cualquier testimonio añadiría valor cultural. Erika solo pidió grabar audio durante toda la sesión. Accedí con la condición de no mover accesorios ni utilería antigua. Colocamos el tablero en la barandilla de proyección, justo de cara a la sala vacía. Apagamos las linternas. Única fuente de claridad, la luz pálida de la calle filtrándose por la puerta de acceso a la azotea. Apoyamos las yemas sobre la planchette. Rogelio pronunció su invocación estándar, pidiendo permiso a quien o quienes desearan manifestarse. ¿Hay alguien aquí? La madera raspó suavemente y se desplazó así. Se me heló la boca del estómago. Ni Marcos ni Erika sonrieron, el silencio sintió denso, cargado. Rogelio continuó. ¿Te relacionas con este lugar? Planchette, sí. ¿Cómo te llamas? La pieza zigzagueó, T-O-N-I. Marcos exhaló entre dientes, como el letrero de la marquesina. Entramos por la puerta principal bajo un viejo cartel, Tony y Eva, estreno 12 de agosto de 1997. Aquella comedia romántica fue la última función antes del cierre. El gerente de entonces, Felipe Villar, desapareció ese mismo día, nunca resolvieron el caso. Pregunté, ¿eres Felipe? La madera se detuvo. No, no Felipe. Volvió a moverse. N-O, pausa. T-O-N-O, Toño. Erika activó la grabadora. ¿Qué ocurrió en 1997? Silencio. De pronto, la planchette corrió a toda velocidad entre letras sin formar palabras, como si alguien pateara el tablero. El rodillo del proyector se aceleró, un chillido metálico rasgó la bóveda. El suelo vibró. Apunté mi linterna a la máquina, seguía sin cinta, pero el carrete giraba tanto que una correa oxidada se soltó y azotó la carcasa con un golpe seco. Rogelio gritó, «¡Basta!», y levantó los dedos. El puntero se detuvo. «Quizá activamos algo», dijo Erika con voz baja, mirando su medidor de decibeles. El aparato registraba un pico constante, como interferencia. Quise dar por terminada la sesión, pero Rogelio insistió en una pregunta final. «Toño, ¿qué necesitas para descansar?». El tablero respondió de forma pausada, «VEN. ABAJO». La única zona, abajo, era el sótano,
un nivel técnico que albergaba bombas hidráulicas y antiguas bobinas de película inflamable. Nunca se abrió al público y, según planos, se inundó durante una fuga en 2001. Aún así, la trampilla metálica detrás del proyector seguía allí. Rogelio apuntó con su linterna, candado roto, bisagras cubiertas de óxido. Marcos sugirió bajar, aunque sea para fotografiar. Mientras él cambiaba batería, Erika colocó un micrófono ambiental en la cabina. Grabadora encendida, dejamos el tablero sobre una mesa auxiliar y abrimos la trampilla. Un aliento de humedad terrosa nos golpeó. Bajamos por la escalerilla, cada peldaño chirriaba. El sótano era un corredor estrecho con tuberías en el techo y charcos de agua vieja. El haz de luz reveló latas de película amontonadas y carteles mohosos. La vibración que arriba sonaba lejana aquí retumbaba en los pies, como un subwoofer enterrado. Toño, llamé, más por ironía que por convicción, si estás aquí, habla. Nada. Rogelio enfocó una puerta lateral, vetusta, con remaches sobresaliendo. Sobre el metal alguien había escrito con tiza, sala de montaje. Empujó. Adentro, sorprendentemente, el aire estaba seco. Varios bancos de edición, un telecine, carretes colgados del techo como cabezas de pista de circo. Lo extraño era el olor a algodón quemado, la cinta de celuloide, cuando arde, deja un hedor parecido. En una pared vimos una pantalla de proyección interna, amarillenta, con una mancha negra en el centro. Debajo, un proyector portátil Poltic. Marcos caminó hacia él para fotografiarlo y descubrió algo, la lámpara seguía tibia. Imposible, sin electricidad ni lámpara funcional. Erika, revisando niveles de sonido, murmuró. Hay un latido aquí abajo, marcar BPM en un lugar vacío no tiene sentido. Me disponía a llamar al dueño para informar de cables falsos o generadores ocultos, cuando Rogelio soltó un grito. Encontré algo. Entre dos bancas de montaje, halló un cuaderno de bitácora. Tapa dura, título garabateado, turno nocturno, a Tobar. Pasamos las páginas, última entrada, 11 de agosto de 1997. Terminamos corte final, Tony y Eva. Luis dice que la pasan el martes. Pero Felipe teme incendio. Hoy, Toño bajó otra vez. No quiere salir ni comer. Dice que el proyector le habla. Si vuelve a subir, será para detener la función. La hoja siguiente estaba arrancada. El olor a quemado parecía concentrarse en ese pedazo faltante. Erika alzó la voz, su grabadora captaba ahora algo más que zumbido. Reprodujo el audio, un cántico grave, monótono, como coro masculino a media nota, mezclado con chasquidos de película. Estábamos solos, sin altavoces, sin cinta. Marcos enfocó la pantalla amarilla. Se encendió con una imagen en gris verdoso, primeros fotogramas de un salón de butacas. Era la planta superior, en directo. Distinguimos nuestro trípode y el micrófono ambiental en la barandilla. Lo imposible, la toma se movía, como desde la cabina, acercándose a la ouija. La cámara inexistente enfocó el tablero, la planchette se deslizaba sola, deletreando, SAL. Está pasando arriba, murmuré. ¿Quiere que alguien salga? Rogelio, con voz temblorosa, preguntó al vacío. ¿Salir de dónde? La pantalla cambió, plano de la puerta principal cerrándose desde fuera, pestillo deslizado. Nadie a la vista. Luego retornó a las butacas, cámara girando lentamente hacia nuestro lente. Un fogonazo blanco cubrió todo y la imagen se apagó. Marcos trató de fotografiar la pantalla, pero el flash rebotaba. Rogelio, abriendo la tapa del Poltic, descubrió un carrete de cinta fijo, sin movimiento, pero la luz seguía encendida. Tocó la bobina, ardía. Forcejeó para extraerla. Al despegar los cojinetes, escuchamos un chirrido agudo y el olor a celuloide quemado se intensificó hasta lacrimógeno. Erika gritó, se ahoga. Volteé, Rogelio se cubría el rostro, tosiendo. La cinta suelta se enrollaba sola alrededor de su brazo, apretándolo como serpiente de plástico candente. Corrí a ayudarle. La película estaba tan caliente que la piel chisporroteó al contacto. Marcos vertió agua de su cantimplora, un chorro de vapor se levantó, y la cinta se quebró en 1000 fragmentos que se deshicieron como ceniza. Rogelio cayó de rodillas. En ese instante, se apagó la luz del proyector. El zumbido cesó.
Silencio denso. Luego, un golpeteo de metal sobre hormigón, paso subiendo la escalera que acabábamos de bajar. Alguien bajó, dijo Marcos. Apuntamos linternas, la escalera vacía. Sin embargo, los golpes continuaban, cada peldaño resonaba como si una persona invisible descendiera. A mitad de tramo, los peldaños de metal se combaron, cediendo bajo peso inexistente. Erika tomó mi brazo. Julia, no está pidiendo que salgamos, está pidiendo que él salga, comprendí al instante. Toño había quedado encerrado entre máquinas, quizá atrapado bajo escombros, y su obsesión con el proyector lo mantuvo, girando, una y otra vez. Si la fuerza que movía la cinta ahora buscaba una vía de escape, usaría el camino más sencillo, nosotros. Última función, grité orden de retirada. Subimos la escalera a toda velocidad. Marcos y Rogelio iban detrás, jadeando. La trampilla estaba abierta, pero el proyector Brenkel ahora giraba a toda potencia, aunque seguía sin lámpara. Chispas saltaban del ventilador. Fui al cuadro eléctrico, sabía que no servía, aún así accioné el interruptor general. El motor reventó con un estallido seco, la sala se oscureció. Entonces las luces de emergencia, nunca instaladas, lo juraría, se encendieron en la sala, orientadas a la pantalla. Y ahí, proyectada sin fuente visible, apareció la última escena de Tony y Eva, los protagonistas corriendo bajo lluvia artificial hasta besarse frente a un cine. Solo que, en esta versión, la marquesina mostraba otra palabra, huye. Sin detenernos a analizar, corrimos corredor abajo. La puerta principal, vista en la pantalla, permanecía cerrada con pestillo deslizado. Rogelio embistió, cedió como cartón. Salimos a la calle sofocante, cargada de gasolina y humo de la ciudad. La marquesina detrás de nosotros se apagó. El edificio se quedó sin brillo, monolito mudo. Un mes más tarde, entregué mi informe, recomendación de demolición. Argumenté corrosión irreversible, riesgo eléctrico y estructural. El empresario firmó el aval. 2 semanas después, maquinaria pesada entró al predio. El derribo avanzaba normal hasta que tocó la cabina, al caer la bola de acero, un fogonazo brotó, el operador describió, luz de proyector sin fuente. 3 obreros sufrieron quemaduras leves. Decidieron detener el proyecto y cubrir el terreno con láminas. Marcos reveló las fotos. Todas las de la pantalla amarilla resultaron veladas, excepto una, muestra la silueta borrosa de un hombre de overol, espalda encorvada, mirando el resplandor. En la mano sostiene algo que parece cinta quemada. Erika editó su audio. Encontró un fragmento donde una voz rarísima, casi infantil, repite, ya salí. Lo reproduce cada vez que quiere convencer a alguien de que no todo lo que se proyecta pertenece al pasado. Rogelio mantiene el tablero guardado en una vitrina acrílica. Dice que desde aquella noche nadie lo ha usado, la planchette se atornilló sola al centro con pegamento reseco. Jura que a veces vibras y apagas todas las luces. Yo cambié de profesión. Sigo en patrimonio, pero solo en edificios con luz natural. Si el sol no puede entrar, yo tampoco. Y cuando paso de noche por la avenida donde yacen los restos del Cine Oriente, todavía distingo el eco de un motor mecánico, girando en la oscuridad, esperando película que nunca llega. El último anuncio en la línea F. Hay lugares donde la ciudad respira hacia adentro, como si tragara a los curiosos para que nunca regresen. Yo lo supe la noche en que un tablero parlante encendió un tren sin electricidad alguna. Me llamo Diego Guzmán, fotógrafo de exploración urbana. El 16 de abril de 2023 recibí el mensaje de Paola Iturbe, colega y amiga desde la universidad. Tengo acceso a la estación fantasma de la línea F, ¿te apuntas? Llevo a Mateo con la cámara. Y sí, piensa en algo para conectar. La línea F era un proyecto inconcluso del metro de la Ciudad de México, 4 kilómetros de túnel y 2 estaciones que nunca abrieron al público tras un colapso parcial de 1994. Durante años circuló el rumor de un convoy de pruebas que descarriló y quedó sellado, junto con su maquinista. La versión oficial habla solo de recortes presupuestales. Sea como sea, la obra se clausuró y la ciudad avanzó encima. A las 23:40, Paola, su primo Mateo, videógrafo, y yo nos reunimos frente a una bocacalle detrás del antiguo Hospital Juárez,
donde una reja de mantenimiento conducía a la galería técnica. Mateo abrió el candado con una llave maestra, decía haberla comprado en Tepito, y apuntó con su linterna LED. Descendimos 30 peldaños que olían a cal húmeda y aceite viejo. Paola sacó de su mochila un objeto envuelto en franela, un tablero de ouija artesanal, con planchet de latón. Nunca antes había jugado, pero ella aseguraba que un ritual de apertura daría dramatismo al video. Diego, si algo se mueve, toma fotos en ráfaga, me guiñó un ojo. La gente ama pruebas, acepté. Al menos nos serviría de gancho para las redes. El corredor principal medía unos 3 metros de ancho, el techo abovedado goteaba en hilos constantes. Bajo nuestras pisadas, las vías cubiertas de polvo parecían venas secas. No había tensión eléctrica, cables cortados, transformadores oxidados. Aún así, un silbido lejano recorría el túnel cada tanto, como aire comprimido liberándose. Llegamos al andén de Estación Canal Norte, rótulos azules descascarados, y extendimos mantas sobre los bancos metálicos. Colocamos el tablero en el centro. Mateo instaló su cámara en trípode, hizo alto, luz roja de grabación parpadeando. Paola inició la toma. Amigos, hoy bajamos al corazón olvidado del metro. Intentaremos contactar a quien, o lo que sea, que permanezca aquí abajo. Apagamos las linternas. Solo quedaba la luz baja de la cámara. Apoyé 2 dedos en la planchet junto con Paola. Mateo mantuvo una mano libre para enfocar. Paola habló. ¿Hay alguien con nosotros? Nada durante 5 segundos, y de pronto, el puntero se deslizó hasta sí con un impulso seco. Casi retiro la mano por instinto. Paola tragó saliva. ¿Tu nombre? La planchet se movió con lentitud. ELIAS. Ese nombre me sonaba. Busqué en mi memoria el reportaje de un diario viejo. Sí, Elías Castañeda, maquinista del tren de pruebas de 1994. Mateo acercó el micro. ¿Sigues aquí desde el accidente? Sí. Un goteo más intenso empezó a golpear las láminas del techo, marcando un ritmo irregular. Paola meció la cámara para captar ambiente y preguntó, ¿qué necesitas, Elías? La planchet se quedó inmóvil, hasta que se lanzó bruscamente a otra esquina, golpeando la superficie. Deletreó, SAL, salir. Dije en voz baja. El puntero respondió sí sin titubear. Paola se aceleró. ¿Cómo podemos ayudarte? Ahora el puntero giró como brújula descompuesta, pasó varias letras y se detuvo. V y A. ¿Quieres que entremos a la vía? Preguntó Mateo. Sí. Intercambiamos miradas en la penumbra. Pisar el balasto era arriesgado, huecos, óxido, quizá ratas. Pero a eso habíamos venido. Mateo tomó su Steadicam. Paola guardó la planchet en un pouch colgado al hombro. Yo cargué la DSLR con flash externo. Caminamos por el túnel dirección sur. Después de unos 150 metros, advertimos al fondo un reflejo metálico, la carrocería opaca de un tren viejo. 6 vagones encadenados, puertas abiertas, pintura roja despintada. Mateo grababa sin hablar. Al acercarnos notamos que las ventanas estaban intactas y los letreros internos permanecían encendidos con una débil luz verdosa. Imposible, no había energía. Paola retiró la planchet y la apoyó en la primera ventanilla. Preguntó al aire, Elías, ¿estás en esta unidad? Del interior surgió un chasquido eléctrico, similar al arranque de un tubo fluorescente. Las lámparas del vagón se iluminaron a la vez. Mateo dejó escapar un exabrupto. Saqué fotos, el flash reflejó motas de polvo danzando como ceniza. Subimos al vagón A1. El aire era denso, mezclando grasa rancia con ozono. Todos los asientos vacíos, salvo uno, sobre la tela gris reposaba un casco amarillo de maquinista con la sigla SCT. Paola, temblando, posó la plancheta en el asiento contiguo y retomó contacto. Elías, ¿ves tu casco? Susurró. La madera se desplazó así. Al pronunciar la siguiente pregunta, la luz de emergencia del vagón titiló y el suelo vibró un instante. ¿Quieres que conduzcamos el tren? Sí. Paola me miró, su expresión alternaba fascinación y pánico. Mateo apuntó la cámara a la cabina, la puerta estaba entornada. Entré primero. El panel de mandos, cubierto de polvo, mostraba varios testigos verdes. Ningún cable llegaba a la central eléctrica, aún así, los indicadores de presión y voltaje marcaban niveles nominales. Sobre la consola,
un cuaderno de registro abierto, la última línea escrita a mano decía 21:37, ensayo final. No llevaba firma. Paola se acomodó en el asiento del operador, la planchette sobre sus muslos. Mateo se paró detrás de ella, cámara en alto. Todos atentos al tablero por si se movía otra vez. La palanca de tracción estaba en neutro. Toqué la empuñadura, tibia. No voy a accionarla, musité. Podría colapsar algo. La planchette se movió sola, aún sobre las piernas de Paola. D-A-L-O. Mateo enfocó el gesto. Grababa sudando. Respiré hondo, conté hasta 3 y empujé la palanca 1 centímetro. Se escuchó un clic, y las luces del túnel por delante iluminaron una franja de riel. La vibración gris de antes volvió, multiplicada. El vagón crujió, desplazándose unos centímetros con ruido metálico. «Basta», exclamó Paola, y retiró la mano del tablero. El movimiento cesó, la luz del panel se apagó y el tren quedó muerto otra vez. Silencio absoluto, hasta que un zumbido surgió en el altavoz del interfono. Una voz masculina, amortiguada, pronunció 3 palabras apenas audibles. «No me dejen». Paola se puso de pie de golpe, la planchette saltó al suelo de la cabina y se deslizó hasta el pasillo, deteniéndose junto al casco. Mateo captó todo, pero temblaba. Quiso retirarse. Paola asintió. Yo, convencido de que habíamos forzado el límite, salí detrás de ellos. Caminamos de vuelta al andén, mirando constantemente atrás. El tren quedó a oscuras, inmóvil. A media distancia, Paola maldecía en voz baja por arriesgarse. Mateo se quejaba de un pitido en el oído izquierdo. Yo escuchaba un rumor en la vía, como piedras reacomodándose. «Apuren», dije. «Quiero escalera y calle». Entonces, el túnel se iluminó a nuestras espaldas con un resplandor blanco. Giré, los focos de cabina se encendían uno por uno. Un chirrido de riel retorcido explotó y el tren comenzó a avanzar hacia nosotros, lento pero constante, pese a no haber tensión. Las ruedas raspaban óxido seco, lanzando chispas. Corrimos. El andén estaba a menos de 80 metros. El tren ganó velocidad con un estallido mecánico. Mateo tropezó, lo levanté tirando de su mochila. El ruido metálico rebotaba en las paredes en oleadas. Llegamos al andén, saltamos al piso. Paola subió la escalinata de emergencia. El Candoa no frenaba, se llevaría todo por delante. Mateo perdió la Steadicam al encaramarse, cayó a la vía y rodó debajo del tren que ya nos alcanzaba. Lo arrastré agarrándolo del brazo. Pisamos el último peldaño cuando la máquina pasó rugiendo, desprendiendo láminas de recubrimiento y levantando nubes de polvo denso. La escalera desembocaba en un corredor técnico. Subimos hasta una compuerta metálica que debería conducir a un pozo de ventilación. Cerrada con soldadura vieja. Golpeé con la linterna, la chapa cedió, empujamos entre los 3 y emergimos a una sala cuadrada donde solo había tuberías y un transformador seco. Sin salida, Paola, histérica, sacó la planchette y la tiró al suelo, luego gritó: «Ya basta, Elías. Aquí no podemos ayudarte». La pieza de latón giró sola. Marcó 3 veces la letra A. Luego se detuvo. Le respondí sin pensar: «¿Quieres aire? ¿Aire de arriba?». La planchette no se movió. En cambio, el tren que retumbaba abajo comenzó a desacelerar. Un chirrido largo llenó el túnel. Finalmente, silencio. Mateo, con la cara sucia de hollín, se sentó agotado. Paola recogió la planchette. Yo acomodé el casco del maquinista, lo había traído sin darme cuenta, en el suelo, frente a ella, a modo de ofrenda. «Acá se queda», dijo. Entonces, desde la reja rota por donde salimos, llegó una ráfaga de aire cargada de polvo. Junto con ella, un anuncio de altavoz reverberó por toda la cámara, captado por nuestros micrófonos aún encendidos. «Próxima estación. Superficie». No era la voz actual del metro, era el tono grave de los años 90, con chirrido de casete. Paola encendió su linterna y vio que la soldadura de la puerta se había abierto, el metal derretido formaba gotas sobre el piso. Afuera, una corriente de aire subía por un ascensor técnico hacia la calle. Corrimos los 3, sin mirar atrás. Arriba eran las 2:04 de la mañana. La ciudad seguía despierta,
tacos al pastor, sirenas lejanas, gente caminando sin saber lo que había metros debajo. Mateo revisó la cámara, la batería marcaba 0, pero el archivo había salvado 18 minutos de metraje. En el audio final, tras el último anuncio, se oye algo más, el traqueteo de riel, un frenazo, y una voz susurrada, no nuestra, que dice, ya llegué. Entregamos copias del video a un periodista de investigación. Semanas después, publicó una nota sobre evidencias inusuales en la línea F. Las autoridades negaron todo, instalaron cámaras nuevas y tapiaron la entrada con concreto armado. Aún así, cada tanto, usuarios nocturnos de la línea 4 reportan temblor en los muros y un pitido antiguo, como tren viejo, justo a la altura del Hospital Juárez. Paola nunca volvió a usar el tablero. Mateo vende su equipo, dice que la cámara enciende sola a las 21:37, la hora del ensayo final. Yo sigo fotografiando fábricas abandonadas, pero cuando alguien propone descender al subterráneo, declino. No por miedo al tren, por respeto a quien, al fin, consiguió abrir las puertas a la superficie. Frecuencia oscura 860 AM. La primera vez que oí aquella voz saliendo del viejo transmisor juré que la consola estaba muerta. La segunda, comprendí que la emisión no venía de este mundo, sino de uno que insiste en colarse por la estática. Mi nombre es Bruno Valverde, técnico freelance de audio. En mayo de 2024, la productora independiente Onda Abisal me contrató para revisar las instalaciones de la antigua Radio Horizonte 860 AM, una emisora rural que llevaba 2 décadas abandonada en los llanos de Tamaulipas. El plan era grabar un podcast especial, Estaciones Malditas de México. La jefa de proyecto, Gemana Arcos, insistió en añadir dramatismo, llevaríamos un tablero de Ouija para interactuar con la supuesta leyenda local. Me pareció mercadotecnia barata hasta que entendí que el lugar no necesitaba atrezo. El edificio, una casona art deco a un costado de la carretera 101, resultó menos ruinoso de lo que esperaba, ventanas rotas, pasto alto, pero la torre de antena aún erguida. Al llegar, la luz del atardecer rebotaba en los aisladores cerámicos y me recordó fotos de estaciones fantasma en Nebraska. Nos reunimos en la puerta principal a las 19:10. Jimena, productora y locutora. Lalo Rivera, camarógrafo. Rox Peña, guionista aficionada al espiritismo. Y yo, encargado de conectar lo que quedara vivo en la consola. Adentro olía a madera reseca y barniz añejo. El lobby mostraba pósters de radionovelas de los años 70, vitrinas vaciadas y un reloj sin segundero. Lo raro, un pitido lejano, continuo, proveniente del pasillo técnico, como si algún equipo aún recibiera corriente. El generador diésel externo estaba desmantelado, verifiqué el panel y hallé todos los breakers abajo. Sin embargo, el indicador del transmisor principal, una luz roja de on-air, parpadeaba débilmente en cabina. Mientras colocábamos lámparas de batería, Rox compartió la historia local. En 2003, la estación cerró de forma abrupta tras la muerte de Edmundo Saldaña, locutor de Guardia Nocturna. Dicen que salió al aire una entrevista en la que Edmundo preguntaba, pero no había invitado. Los oyentes escucharon su voz dialogar con una segunda voz tensa, arrastrada, que hablaba en frases cortas, como morse humano. Cuando los directivos revisaron los archivos, la cinta estaba en blanco. Una semana después, Edmundo fue hallado en la cabina, sin vida, con los auriculares puestos y los dedos aferrados al fade. La policía dictaminó infarto. El caso cayó en olvido, salvo para camioneros que, de madrugada, sintonizan un murmullo a 860 kHz, la misma voz pidiendo, déjenme hablar. Ese era el relato que Jimena quería recrear. Sacó su tabla de ouija de cartón negro con símbolos dorados y me pidió un inventario rápido. El transmisor Collins tenía los cables de alta tensión seccionados, pero el display de potencia marcaba 5 vatios intermitentes. La consola mostraba un búmetro temblando alrededor de 20 dB, aunque todos los canales estaban bajados. Las cintas de carrete en la estantería crujían al tacto, pero encontré un rollo etiquetado Turno Edmundo 12 de mayo de 03. Me lo guardé por si acaso. A las 21 comenzamos a grabar. Lalo activó su cámara 4K y Jimena, frente al micro principal, presentó el episodio piloto. Luego apagamos casi todas las luces para la sesión de Ouija.
Colocamos el tablero sobre la mesa de madera, entre la consola y el micrófono Neumann Vintage. Los cuatro apoyamos las yemas en la planchette triangular. ¿Hay alguien presente en esta estación?, preguntó Jimena, voz tranquila de locutora. Nada. Ni vibración. Solo el pitido de fondo. Rox sugirió apagar la última lámpara para darle fuerza. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la luz roja on-air. Repetimos la pregunta. Esta vez, la planchette se deslizó con rigidez hasta sí. Me escoció el sudor entre los dedos. Lalo enfocó con la cámara térmica. Algo más frío que el ambiente aparecía junto al micrófono, una silueta vertical, inmóvil. Jimena tensó la voz. ¿Quién eres? La madera trazó, EDMUNDO. Todo encajaba demasiado. ¿Sigues transmitiendo? Sí. ¿Por qué no descansas? Silencio. Entonces la planchette golpeó una letra, luego otra, sin formar palabra. Al mismo tiempo el búmetro de la consola saltó a 0 dB, el altavoz de referencia arrojó un hilo de audio crepitante. Giré el potenciómetro y escuchamos una respiración lejana, seguida de un clic de micrófono activado y una voz masculina, cavernosa. Protocol 3, cambio. Entonces, estática. Rox murmuró que debíamos cerrar la sesión, temía abrir demasiado. Jimena insistió en una pregunta más. Edmundo, ¿qué es Protocolo 3? La consola lanzó un zumbido grave que hizo vibrar los cristales de la ventana de control. El búmetro saturó y la luz sonar se estabilizó, roja intensa. La planchette se movió con rapidez. ENTREGUNLASENAL. Una ráfaga de viento, imposible dentro del estudio cerrado, volteó papeles. Lalo, sudando, cerró el diafragma de la cámara, la silueta fría junto al micro se hacía más nítida. Crucé la sala de máquinas, saqué la cinta de carrete que había guardado y la monté en el Revox aún conectado. Al presionar play, la cinta giró con un chillido. El altavoz escupió la misma respiración que habíamos oído, seguida de la voz de Edmundo. Aquí Edmundo Saldaña en Horizonte 860, probando canal. ¿Quién está al habla? Silencio. Repita, no le oigo. Protocolo 3, cambio. La cinta estaba rayada justo después, como si alguien hubiera raspado el óxido magnético. Lalo seguía grabando. Rox, temblorosa, buscó en su celular qué podía significar Protocolo 3 en radio antigua. Solo halló procedimientos de emergencia para apagones de antena. De pronto, el transmisor activó su ventilador interno. Las agujas marcaron 50 vatios, potencia mínima de emisión local. Era imposible sin energía. Jimena me gritó que bajara los breakers, estaban abajo. El equipo se alimentaba de algo interno. El altavoz repitió un tono constante de calibración y la luz roja titiló en ritmo binario. Rox comprendió antes que nadie. Es código Morse, pero con luz. Grabé el patrón. Corto, largo, largo, pausa, largo, corto, pausa. Traducido, F9. Jimena, ya pálida, giró el dial antiguo del receptor de monitoreo. A 860 kHz surgió una portadora clara, sin interferencia. Voces de niños jugando se filtraron, luego un piano desafinado, luego silencio absoluto. Finalmente, la voz tristísima de Edmundo. Dime tu nombre, dime tu nombre, dime tu nombre. Repetía la frase mecánicamente, como disco trabado. La planchette se movió sola hasta NO. Después giró 180 grados y señaló el visor del transmisor. Jimena entendió, quería la identificación de llamada, lo que toda estación debe anunciar cada hora. Se acercó al micro, nerviosa. Esta es, tartamudeó, estación experimental H860, Radio Horizonte, transmitiendo. Al decir transmitiendo, todas las luces se apagaron. No oscuridad total, una fosforescencia verdosa emanaba del tablero de Ouija. Bajo ella vimos la planchette deslizarse sola. GRACIAS. Un golpe seco retumbó en el techo, justo sobre la cabina. Parecía una antena despegándose. El transmisor subió a 1 kilovatio, ahora irradiaba cobertura regional. El búmetro golpeó más 6 dB sin distorsión, emitiendo solo la respiración de Edmundo y, tras ella, una nueva voz gutural que no era humana ni maquinal. Protocolo 3. Línea abierta. Algo se movía en el pasillo, pasos lentos, botas contra concreto. Lalo enfocó, la cámara pilló apenas una sombra densa avanzando hacia la cabina, cabeza baja, manos pegadas al pecho. Rox chilló.
Cerré la puerta con traba, pero el pomo giró solo, como forzado desde dentro. El altavoz vomitó ruido blanco. De pronto, un tono de corte idéntico al que suena cuando una emisora sale del aire por falla grave. La luz sonar se apagó. Y con ella, el latido eléctrico de todo el edificio. Cuando Lalo encendió su linterna, la cabina estaba vacía. La sombra se había esfumado. Revisé el transmisor, muerto. La aguja marcaba 0. La cinta había terminado su carrete y golpeaba el eje, clap, 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 sin señal. Jimena buscó la planchette, ya no estaba. Tampoco el tablero. Solo vimos el contorno oscuro sobre la mesa, como si el cartón se hubiera quemado sin llama. Salimos sin desmontar nada. Afuera, el viento soplaba con olor a ozono. En la cima de la torre, un destello subió desde la base hasta el aislador superior y desapareció como descarga residual. De camino al hotel, encendimos la radio del vehículo. A las 23:59, en 860 kHz, captamos una señal clara. Un locutor se despedía con voz calmada. Aquí Horizonte 860 AM, cerramos transmisión. Muy buenas noches. Era la voz de Edmundo. Reconocimos el timbre, la cadencia pausada. Luego, silencio y portadora muerta. Al día siguiente intentamos reproducir los archivos grabados. El audio principal estaba intacto hasta el momento en que Jimena pronunció la identificación de llamada. A partir de ahí, solo silencio absoluto, como si el micrófono se hubiera desconectado. Los sensores de la cámara térmica mostraban curvas imposibles, la silueta fría nunca subía de los 15 grados C, mientras la temperatura ambiente era 28. Y el búmetro digital marcaba picos en la misma frecuencia de Morse, F9, justo antes del apagón. Jimena entregó el material a un ingeniero de RF. Constató que la portadora en 860 kHz realmente había salido al aire aquella noche. La captaron 3 radios DRM a 100 kilómetros. Pero la Secretaría de Comunicaciones no registró permiso ni reporte de potencia liberada. La estación, administrativamente, sigue clausurada. Rox renunció a la productora. Lalo vende su cámara, dice que el sensor muestra líneas verdes en forma de ondas cada vez que enfoca un micrófono. Jimena se quedó con la cinta de Edmundo, jura oír en ella un suspiro nuevo cada vez que la reproduce, un segundo más largo que antes, como si alguien tomara aire para una emisión eterna. Yo conservo el casco que hallé en un armario de la estación, un auricular de diadema cuyo cable se cortó hace años. De vez en cuando, sin conectarlo a nada, lo acerco al oído y escucho un pitido lejano, constante, como onda portadora. Entonces recuerdo la súplica escrita en la mesa de la cabina, la única marca que quedó entre la espuma quemada: entreguen la señal, no pienso volver. Porque comprendí el protocolo 3, la voz que muere al aire no busca descanso, busca reemplazo. Y cada vez que alguien, curioso, devuelve electricidad a esas lámparas, la torre reclama un locutor nuevo para seguir emitiendo en la frecuencia oscura donde, dicen los viejos operadores, ninguna llamada se pierde, porque tampoco termina. Esta es mi última declaración. Si oyes 860 AM de madrugada y la voz pregunta tu nombre, no respondas. Hay ondas que no llevan tu música favorita, sino la factura pendiente de un contrato firmado con miedo y estática. Y el costo se paga con tu aliento, milimétrico, allá arriba, en la cabina que ya no existe, pero sigue al aire. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.